¿Qué tal? La industria de fondos de inversión ha vivido su mejor mes de enero desde el año 2004, con más de 3.300 millones de euros de entradas de dinero neto en el sector. Vamos a preguntarle hoy a Antonio Castilla, que es socio director de Conecta Capital, a ver dónde exactamente ha ido a parar, ¿no?, ese flujo de inversión, si se nota tanto la mano extranjera o no. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ese dinero exactamente es mucho, dicen que es el dato más importante, bueno, pues en los últimos ya 8 o 9 años, pero exactamente vosotros, ¿dónde estáis viendo que está yendo ese dinero a parar? Sí, efectivamente, como muy bien estás indicando, ya desde finales del año pasado estamos viendo un flujo de entrada muy importante en fondos de inversión. Los inversores se han dado cuenta que en este caso, con la nueva regulación que ha puesto en marcha el Banco Central Europeo a nivel de las imposiciones en depósitos, ya eso no es una buena alternativa de inversión. Con lo cual ese flujo está yendo a fondos de inversión, fundamentalmente fondos de inversión de renta fija a corto plazo. También es verdad que estamos empezando a ver ese tipo de flujos en fondos de renta fija mixta o fondos incluso de renta variable mixta, y ya bueno, pues se empieza a coger algo más de exposición a renta variable. Dentro de lo que es la renta variable, sobre todo el flujo está yendo más bien a Europa, pero bueno, creemos que todavía la renta variable tiene mucho camino por recorrer, y entonces bueno, pues poco a poco iremos viendo una traslación desde la renta fija de estos fondos a la renta variable. A la renta variable, precisamente por ahí, por la renta variable, en este caso nipona, la bolsa de Japón nos está sorprendiendo en el mes de enero porque está teniendo un comportamiento totalmente contrario al vivido en 2013, vemos caídas, vemos además desplomes continuados. Hay quien dice que existen todavía oportunidades en esta renta variable japonesa si se busca muy bien. ¿Dónde veis vosotros esas oportunidades? Sí, efectivamente. Nosotros, de hecho, para este 2014 y sobre todo para el primer trimestre o el primer semestre, somos muy positivos en renta variable. Dentro de esa renta variable estamos jugando de una manera importante a través de fondos de inversión la parte de Japón. Creemos que todo lo que es el impulso de las medidas de Abenomic van a dar el resultado que probablemente los mercados están esperando. De hecho, bueno, pues Japón ahora mismo ya ha salido de deflación, estamos en inflación positiva, sus tasas de crecimiento cada día van siendo más estables, estamos viendo además un impulso a nivel de consumo interno bastante fuerte, y eso creemos que más tarde o más temprano lo va a ir recogiendo directamente el mercado. Sí es verdad que además en estas últimas semanas hemos visto una corrección muy importante de su bolsa, pero creemos que pueden ser oportunidades para ir entrando en este tipo de sector. Desde el punto de vista de emergentes tendríamos que ser bastante más selectivos. Creemos que, por ejemplo, zonas como México, zona como China o zona como India pueden tener mucho valor, tanto en lo que es renta fija como en renta variable. Bueno, esos famosos Abenomics, que tienen un poco nombre, ¿no?, de película de ciencia ficción estadounidense, no están ayudando a que el mercado al menos no esté revuelto estas semanas. A nivel de fondos de inversión, ¿de qué formato podríamos utilizar de fondos para protegernos un poco de esta volatilidad? A ver, aquí tendríamos que definir muy bien lo que es el perfil de riesgo del inversor, pero para cualquier tipo de inversor que quiera tener algún tipo de exposición a riesgo y quiera cubrir esa exposición a riesgo, creemos que los fondos de volatilidad pueden ser muy interesantes a incorporarlos en las propias carteras. La volatilidad incluso se ha incrementado mucho en estos últimos meses. Ahora mismo incluso las tenemos en tasas de 16-17% desde el punto de vista de cómo está marcando el VIX, y creemos que estos fondos es el que probablemente ahora mismo se tienen que cubrir en las carteras. Bueno, 2014 además está llamado un poco a ser, ¿no?, el año de los ETFs, al menos aquí en la bolsa española, que no en Estados Unidos, que esto vaya por otro lado. Y hay quien recomienda, sobre todo tanto en fondos como en ETFs, que sean bancarios del sector financiero. No sé si vosotros tenéis también esa recomendación. Bueno, nosotros somos muy positivos en el sector bancario porque creemos que va a ser uno de los sectores que más crecimiento va a tener durante todo el 2014, y que de hecho también ha tenido muy buen crecimiento, sobre todo en el último semestre del 2013. Pero más que jugar un ETF sobre el sector bancario, estaríamos más posicionados directamente en inversión directa. Quiere decir, coger en este caso acciones de los bancos. Desde el punto de vista incluso de dividendos creo que tienen mucho valor, y bueno, pues estar en los grandes bancos, incluso ya en algunos de los bancos medianos como por ejemplo Bankinter, a nivel de renta variable nacional, creemos que puede ser muy interesante. Desde el punto de vista de un ETF, lo que cogeríamos es un ETF, en este caso americano, sobre banca americana, banca mediana americana, que creemos que todavía tiene mucho recorrido de cara hacia el 2014. ¿Que pertenece a Morgan Stanley? Sí, a Morgan Stanley, o por ejemplo a ISFs, a ISARES, perdón.
que creemos que bueno, pues tiene muy buenos ETFs y lo están haciendo francamente muy bien. Bueno, los iShares de BlackRock, evidentemente es la firma de ETFs. Cerramos por alguna recomendación sobre bolsa española a nivel de fondos de inversión. Pues mira, para la bolsa española nosotros recomendaríamos el Fidelity Iberia y el EDM Inversiones. Creemos que puede ser buena alternativa para cualquier cartera. De hecho, el año pasado el fondo de EDM Inversiones dio una rentabilidad del entorno del 60-70% y además, de hecho, bueno, pues en la primera etapa del año también lo está haciendo bastante bien. ¿De qué cartera hablamos en el caso del Fidelity Iberia, por ejemplo? El Fidelity Iberia, bueno, pues tiene una cartera muy concentrada en un 95% en renta variable nacional. Además es un fondo de convicción y luego, bueno, pues también tiene algo de Portugal, que creemos que Portugal también puede tener un valor añadido muy importante de cara hacia todo el 2014. O sea, que hablamos de ponderación de los mayores valores de aquí del selectivo, sí, efectivamente, ¿no? Sobre todo empresas grow, empresas de crecimiento, de gran capitalización, que creemos que es lo que le puede dar este año mucho valor a los mercados. Bueno, pues Antonio Castilla, nos quedamos con esa recomendación. Gracias por estar hoy con nosotros, como siempre. Y bueno, ustedes ya saben que hoy nos quedamos con este análisis desde Conecta Capital y evidentemente apostando un poco todavía, ¿no?, por bolsa española, que al menos nosotros seguimos confiando en ella.